Bueno, pues muchísimas gracias a todos por reunirse en esta nueva sesión de nuestro seminario Horizonte de Humanidades, nuestro seminario de investigación y difusión a cargo de el doctorado en Humanidades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos todos a esta nueva sesión de octubre y tenemos pues una invitada muy especial que nos hizo el gran privilegio de tenerla aquí con nosotros y quiero presentarles a la doctora Mari Carmen Esquivel Colín. Ella es doctora en estudios literarios por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesora de asignatura en la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Humanidades. Y pues bueno, tiene mucha experiencia en el área de la literatura, con enfoques particulares en la narrativa latinoamericana del siglo XX. Tiene un diplomado en promoción de la lectura por parte del Fondo de Cultura Económica y ha dedicado gran parte de su carrera pues a la capacitación docente, a la investigación, a las actividades de fomento a la lectura. Imparte cursos de literatura mexicana, de narrativa latinoamericana, de teoría literaria, esto a nivel de licenciatura, con cursos de ortografía, de gramática, de redacción también a profesores y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en talleres y seminarios sobre didáctica de la lengua y la literatura. Como todo buen profesor que es, pues es autora de artículos de investigación para la enseñanza de la literatura y ha participado en congresos y coloquios nacionales, internacionales. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña para una charla muy interesante, para la cual le agradecemos su presencia y pues también a todas las personas que están ingresando. Les agradecemos su presencia para dar este espacio a esta sesión del seminario. Yo creo que primero vamos a darle la palabra a la doctora y al final podemos hacer también una pequeña intervención de los participantes. Entonces, pues sin más por decir, muchas gracias, doctora Mari Carmen, y bienvenida. Les doy el micrófono. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esta es una charla que estoy preparando, que se deriva de mi tesis, ¿no? Una tesis que de alguna manera empezó en la licenciatura y que culminó con mi proyecto de doctorado. Entonces es algo muy preciado para mí. Entonces, no sé si ya vean mis diapositivas, si las pueden ver. Sí, ya se ve la pantalla del PowerPoint. Sí, puedes moverle a ver si, que no sé exactamente cómo hacer para que, a ver, esperemos. ¿Se ve completa ahora? No, aún no. No. Ay. Es que vamos a tener problemas técnicos, me parece. Esperemos que no. Ok. ¿Me avisan si se ve? Y si no, pues podríamos prescindir de ellas sin ningún problema. Solamente eran como para mantenernos... O incluso ahí en la misma presentación de PowerPoint, pues creo que sí se alcanza a ver. Se alcanzan a ver, ¿no? Son solo imágenes como con propósito más bien ilustrativo, como para no estar pensando. Básicamente son fotos de Elena Garro, ¿no? Para que la conozcan, que también eso sería como el objetivo principal de esta charla, ¿no? Que conozcan la obra de Elena Garro, sobre todo este cuento que es un cuento precioso. Y bueno, les agradezco mucho la invitación y la charla es entre historia y literatura, una lectura del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro. La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento escrito por la autora mexicana Elena Garro. Está incluido en la antología titulada La Semana de Colores, publicada en 1964. Este hermoso cuento refleja la profunda relación que existe entre el pasado prehispánico y el presente del México contemporáneo, ¿no? Elena Garro es una poderosa voz femenina en la literatura mexicana.
Ella nace en Puebla en 1916. Como escritora es reconocida por su innovadora forma de narrar, ya que su obra literaria se caracteriza por una profunda exploración de la realidad mexicana, a menudo marcada por la violencia y la desigualdad. Garro creció en un ambiente familiar complejo y se formó en una época de grandes cambios sociales. Su infancia en Iguala la marcó profundamente y se refleja en muchas de sus obras. Ella estudia filosofía y letras en la UNAM, lo que le permite desarrollar una sólida base cultural. También se interesó por la danza y el teatro, disciplinas que influyen en su estilo narrativo. En su juventud, al salir de Iguala para estudiar en la Ciudad de México, su vocación artística termina de perfilarse, primero con sus estudios de danza y muy a su pesar con su inevitable orientación para las letras. Cito: yo no pensaba ser escritora. La idea de sentarme a escribir un libro en vez de leerlo me parecía absurda. Abrir un libro era empezar una aventura inesperada. Yo quería ser bailarina o general. Fin de la cita. Estas son palabras que ella le da a Emanuel Carballo en una entrevista en 1986, donde ella habla sobre su propio quehacer literario, ¿no? Su novela, Los recuerdos del porvenir, está considerada como una obra maestra. Es una de las novelas más hermosas que pueden ustedes leer, muy compleja, pero preciosa. En ella, Garro combina elementos realistas y fantásticos para crear una narración compleja y ambigua que explora la memoria, tomando como referente el contexto histórico de la Guerra Cristera que tuvo lugar en México en 1926 y 1929. Garro aborda temas como la violencia, la discriminación y la opresión, siempre desde una perspectiva crítica. Sus piezas teatrales, como Un hogar sólido, El rastro y Los perros, llevan una gran reflexión sobre las relaciones sociales en México. Entonces es una escritora comprometida, ¿no? con su tiempo. Además de su obra literaria o de sus cuentos, novelas y piezas teatrales, Garro también se destaca como periodista y utiliza su pluma para denunciar injusticias y defender los derechos de personas pues, muy vulnerables, especialmente de los campesinos y de los indígenas de nuestro país, pero también de las mujeres, ¿no? Entonces es una figura bastante compleja la de Garro. Aunque ella misma en muchas ocasiones rechazó la etiqueta, está considerada por la crítica como la precursora del realismo mágico en la literatura latinoamericana. Gracias a su obra, Garro dejó una profunda huella que inspira a muchas generaciones tanto de lectores como de escritores. El lenguaje poético de sus textos, lleno de simbolismo, nos invita a participar activamente en la construcción del significado. Son obras que son muy apelativas, le hablan mucho a su lector, juegan mucho con el lector, ¿no? Son muy complicadas de leer, pero finalmente ese juego con el lector es hermoso. La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento que entrelaza dos mundos, el México prehispánico y el México contemporáneo. La trama se centra en Laura, una mujer que tras experimentar una vuelta en el tiempo, se refugia en la cocina de su casa. Allí, en una conversación con su cocinera, comienza a relatar una historia que va a involucrar amor, traición y la caída de Tenochtitlan. Garro utiliza en este cuento un recurso narrativo innovador al entrelazar el pasado prehispánico con un México contemporáneo, un México ya más o menos como lo conocemos ahora, ¿no? Un México de 1960. Esta yuxtaposición de tiempos crea una atmósfera maravillosa donde la frontera entre la realidad y la fantasía pues se desvanece. Una de las particularidades para el estudio de este cuento es el tratamiento del tiempo narrativo, que parece tener la capacidad de transformarse para conducir a Laura a un pasado cientos de años atrás, el cual se inserta en el tiempo presente sin alterarlo, ya que solamente Laura y sus aliados pueden experimentar estos cambios temporales. Laura es una mujer de clase alta que sale de viaje a Guanajuato con Margarita, su suegra. En el puente del lago de Cuitzeo, su automóvil se descompone. Mientras la suegra va en busca de un mecánico,
Laura se encuentra con un hombre que viene del pasado, es un guerrero. Este hombre es su primo y también es su marido. Cuando Margarita regresa, encuentra a Laura despeinada, con manchas de sangre y tierra en el vestido blanco, y a pesar del susto, necesariamente pertenece al presente, y decide ir a buscarlo al café de Tacuba, donde pasa la tarde con este hombre guerrero, con su primo marido, como si hubieran regresado al tiempo en el que vivieron juntos, es decir, al de la caída de la Gran Tenochtitlan. Al anochecer, Laura regresa a su casa para darse cuenta de que en la realidad efectiva del cuento han pasado 2 días desde que salió y que su desaparición incluso ya está en las noticias porque su familia la denunció a la policía. La familia de Laura piensa que ella se está volviendo loca, por lo que deciden encerrarla y le consiguen un médico para que la ayude. Pero ella ya solamente es capaz de hablar de la caída de la Gran Tenochtitlan. Después de muchos días de tenerla encerrada, Margarita, su suegra, opta por llevarla de paseo bajo vigilancia estricta y se van a Chapultepec, donde nuevamente se les vuelve a aparecer el primo marido, bueno, se le aparece solamente a Laura, y ella se va con él. La suegra regresa a su casa muy asustada para anunciar que la loca se ha escapado, sin saber que Laurita está todavía donde la dejó, esperando junto a su primo marido el final del tiempo y el final del hombre. Cito: siempre has estado en la alcoba más preciosa de mi pecho, me dijo. Agachó la cabeza y miró la tierra llena de piedras secas. Con una de ellas dibujó 2 rayitas paralelas que prolongó hasta que se juntaron y se hicieron una sola. Somos tú y yo, me dijo sin levantar la vista. Yo, Nachita, me quedé sin palabras. Ya falta poco para que se acabe el tiempo y seamos uno solo. Por eso te andaba buscando. Se me había olvidado, Nacha, que cuando se gaste el tiempo, los dos hemos de quedarnos el uno en el otro para entrar en el tiempo verdadero, convertidos en uno solo. Fin de la cita. Al anochecer, cuando Laura regresa a su casa y entra por la cocina donde la recibe su cocinera Nachita, y mientras platican sobre lo que ha estado sucediendo del viaje a Guanajuato, Laura se da cuenta de que en el tiempo real pasan semanas desde que se fue a Chapultepec con su suegra. Mientras las 2 mujeres hablan en la cocina, el tiempo, como lo conocemos, el tiempo convencional, histórico, el del presente contemporáneo de México, está llegando a su fin. Ya se va a acabar, ¿no? Es el fin del hombre y por eso el primo marido viene por Laura, ¿no? Entonces, desde la ventana, Nacha ve al primo marido y ella sabe que viene por Laura. Los 2 amantes se van y Nacha se queda limpiando la cocina. Después de algunos días, ella también decide irse de casa de sus patrones, ¿no? Porque ya no tiene sentido que ella esté ahí. En este relato, Laurita, la protagonista, vive en una realidad dual, pues es capaz de moverse entre 2 tiempos, el del México moderno y el del pasado, específicamente el momento de la caída de la Gran Tenochtitlan. Laurita representa una especie de puente temporal, una forma de memoria que nos invita a reflexionar sobre el peso de nuestra historia. Textos como el cuento del que estamos platicando nos permiten darnos cuenta de la profunda relación que existe entre literatura e historia. Evidentemente, las 2 disciplinas se encargan de la representación de la experiencia humana y aunque difieren en métodos y propósito, es en la interacción entre ambas que nuestra comprensión del pasado y el análisis de nuestra identidad logran enriquecerse. Así, los textos literarios pueden servir como documentos valiosos para la historia, ya que reflejan las ideas y costumbres de la época en la que fueron escritos. Desde esta perspectiva, novelas y cuentos que abordan episodios históricos proporcionan una ventana a la memoria colectiva de una sociedad y pueden revelar aspectos que los documentos históricos formales no siempre son capaces de capturar. Episodios históricos tan importantes como la conquista han sido una fuente de inspiración constante para los escritores, a quienes proporcionan material que se puede explorar desde múltiples perspectivas.
La ficción histórica, por ejemplo, recrea ciertos personajes o épocas mezclando hechos históricos con la imaginación del escritor, lo que permite a los lectores experimentar esos episodios de una forma más vívida, emocional. Mientras los historiadores buscan apegarse a la subjetividad de los hechos, la literatura tiene la libertad de explorar las subjetividades que rodean esos hechos para encontrar un ángulo de significación más profunda. Podemos afirmar entonces que la literatura no solo tiene como tarea reflejar la experiencia humana o el pasado, sino que también los reinterpreta. Desde los textos literarios es posible cuestionar la versión oficial o dar voz a aquellos que han sido marginados en los relatos tradicionales. Conocer hechos históricos desde la perspectiva literaria nos ayuda a explorar el pasado de manera crítica, examinando sesgos u omisiones que pueden encontrarse en las narrativas dominantes. Cuentos como La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro, La noche de la Coatlicue de Mario Molina o Las dos orillas de Carlos Fuentes, entre otros, examinan esta parte de la historia de México, revelando la complejidad de nuestra cultura. La culpa es de los tlaxcaltecas puede leerse como una reflexión sobre la persistencia de la historia y la imperiosa necesidad de la memoria para la conciencia colectiva de nuestro país. Desde el título, Garro hace referencia en este cuento a uno de los temas más recurrentes en la historiografía mexicana, el rol que tuvieron los tlaxcaltecas en la conquista de México. Como es sabido, los tlaxcaltecas eran un poderoso pueblo que habitaba en la región del actual estado de Tlaxcala y que estaba en constante conflicto con el Imperio Mexica, a quienes hacían la guerra resistiendo su dominio. Cuando Hernán Cortés logró, después de muchos episodios, aliarse con los líderes del pueblo tlaxcalteca, empezó a fraguarse la derrota del Imperio Mexica. Los tlaxcaltecas pudieron ver que, debido a la ventaja bélica que poseían los españoles, armas de fuego, caballos, armaduras, Cortés y sus tropas podrían ser de gran ayuda en la destrucción de sus enemigos. Aliarse a los españoles fue para los tlaxcaltecas una estrategia de supervivencia, un modo para liberarse de la opresión. Es cierto que los tlaxcaltecas y las costumbres de los pueblos indígenas. Sin el enorme apoyo numérico y el conocimiento de los tlaxcaltecas, es poco probable que la incursión española hubiera sido exitosa. Tras un largo sitio que culminó con la caída de la Gran Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, se marca el fin del Imperio Mexica. Tras la caída, los tlaxcaltecas recibieron ciertos privilegios. Se les otorgó un sitio especial ya que se valoraba su apoyo en la guerra. Se les exentó de tributar y se les permitió mantener sus tierras, su organización y algunas de sus tradiciones. Sin embargo, estos beneficios fueron solo temporales. A medida que el dominio español se iba consolidando en lo que conocemos como la Nueva España, los tlaxcaltecas, al igual que los otros pueblos, comenzaron a perder su autonomía y fueron sometidos al sistema colonial, sufriendo imposiciones como la encomienda y la evangelización. Con el paso del tiempo, se fortalece el estigma histórico de la traición que pesa sobre los tlaxcaltecas y se inserta en la narrativa popular mexicana. En la formación de la identidad nacional durante los siglos XIX y XX, se promovió una visión de la historia nacional en la que la traición de los tlaxcaltecas jugó un papel determinante. Actualmente, se tiende a reinterpretar el papel de los tlaxcaltecas de una manera más objetiva. En lugar de considerarlos traidores, se les entiende como un pueblo en lucha por su propia supervivencia. Aunque el título del cuento ubica la culpa en la traición, explica que así como los tlaxcaltecas, Laura tiene buenas razones para traicionar a su primo marido. Ella acepta que lo hace por miedo y cobardía, pero el cuento va mucho más allá, porque la traición de Laura es también la nuestra, el olvido. Laura olvida su pasado y al hacerlo le da la espalda a su familia y a su raza. He aquí
la clave para la lectura de este cuento. La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento configurado sobre la existencia de un tiempo alterno, yuxtapuesto al presente, olvidado pero latente en el inconsciente colectivo, un tiempo mítico que se ha dejado atrás y que no existe de forma tangible porque se materializa cada vez que viene el primo marido para restaurar algo muy importante, la memoria histórica, mediante la cual y solo mediante la cual se podrá construir un futuro. Los personajes del cuento pertenecen a alguno de los dos tiempos que existen en el relato, es decir, el presente del México contemporáneo o el pasado prehispánico. A este presente pertenecen Pablo, Margarita y Josefina, junto a toda la gente de ojos muertos que vive en este país. Así, al decir ojos muertos, es como Garro representa a quienes no tienen memoria histórica. Pablo, el esposo de Laura, es un hombre joven que solo habla de política, tosco y agresivo con su esposa. Es, en fin, una persona simple que solamente se ocupa de las cosas de cada día, igual que los demás habitantes de este tiempo. Margarita, la madre de Pablo, vive con su hijo y su nuera, por lo que estará presente en casi todas las interacciones que tiene la pareja. Su papel es a menudo conciliador entre la furia de su hijo y las locuras de su nuera. Josefina es la recamarera y es una chica que, al igual que sus patrones, no entiende a Laurita y piensa que está loca. El otro tiempo, el de la conquista, es al que pertenecen Laura, Nacha la cocinera y el guerrero, el primo marido. Los tres pueden atravesar los tiempos y tienen conocimiento del pasado, comparten conocimiento. Es posible suponer, o así lo señala también la crítica, que Laura es una representación de la Malinche debido a su cualidad de eslabón entre el tiempo del México actual y el de la conquista. Aunque en el imaginario popular se le asigna un valor negativo al personaje histórico que fue la amante de Hernán Cortés, en La culpa es de los tlaxcaltecas se establece para ella la categoría de portadora de la memoria histórica. Aunque sus orígenes son inciertos, se acepta que Malinche nace alrededor de 1500 en lo que ahora es el actual estado de Veracruz. Se cree que pertenecía a una familia noble de habla náhuatl, lo que le permitió tener acceso a una buena educación. En algún momento de su joven vida fue entregada a los mayas de Tabasco, donde aprende su lengua. Ahí es cedida a los españoles como parte de un tributo que incluía a varias mujeres. Es por su conocimiento del náhuatl y el maya que capta la atención de Hernán Cortés. Malinche se convierte en la intérprete del conquistador y en una de sus más importantes colaboradoras, porque su participación le facilita la marcha a los españoles. Es gracias a ella que Cortés logra comprender mejor las costumbres, organización y creencias de los pueblos. Su rol fue crucial, pues su capacidad para mediar entre los dos mundos le permite crear para los españoles las alianzas que eventualmente han de debilitar el poder del Imperio Mexica. Malinche se convierte en objeto de múltiples interpretaciones que van a reflejar las tensiones actuales aún en torno a la identidad de los mexicanos. La visión de Malinche suele oscilar entre la traidora que ayudó a los españoles a destruir el imperio o una figura compleja que supo cómo navegar en un entorno tan convulso como el de la conquista. En una lectura más moderna, la Malinche se entiende como la pieza más importante del mestizaje. No es una traidora, sino una mujer que supo aprovechar las circunstancias de su tiempo, que utilizó su inteligencia y habilidades para sobrevivir y ganarse un papel determinante en la historia. Se reconoce, pues, su capacidad para existir en los dos mundos que estaban colisionando y su rol la convierte en un símbolo para la formación de una identidad nacional. Para la literatura mexicana, autores como Octavio Paz con El laberinto de la soledad o Rosario Castellanos en El eterno femenino, la Malinche se retoma desde una perspectiva alejada de la versión histórica y se presenta como una mujer que rompe la norma y participa activamente en el destino de un pueblo. Estas obras dan cuenta de su fortaleza y evidencian
su importancia como figura histórica y que vale la pena discutir, debatir, ¿no?, en torno al tema. En las últimas décadas ha habido un esfuerzo por repensar esta figura de los traidores. Algunas lecturas modernas logran comprender que tuvieron, por muchas razones distintas a la simple idea de la traición, un papel crucial en el evento fundamental de nuestra historia, ¿no?, y que valdría la pena observar esas razones. Así como el de los tlaxcaltecas, el legado de Malinche perdura en la cultura mexicana, causando todavía gran debate cuando se habla de identidad nacional, mestizaje, colonización e incluso feminismo. Garro puede estar utilizando este emparejamiento entre Laura y la Malinche para mostrar el México de la herencia mestiza que niega u olvida su dualidad. Laura comparte con la Malinche la mancha histórica de la traición del olvido. Pero si consideramos a Laurita como una especie de puente entre los tiempos y analizamos a la Malinche también como una mediadora, podemos entender la incapacidad del México moderno para librarse completamente del peso histórico de la conquista. En La culpa es de los tlaxcaltecas, Malinche, a través de Laura, puede explicar la raíz de su traición e incluso reivindicarse. Cito: ¿y tú, Nachita, eres traidora? La miró con esperanza. Si Nachita compartía su calidad de traidora, la entendería, y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes. Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. Fin de la cita. Así, a través de la literatura, Garro revitaliza el pasado y nos conecta con temas tan importantes como el de nuestra herencia. En el cuento, Laura es una mujer atrapada entre dos mundos y esta dualidad refleja cómo ese pasado sigue activo en la psique y cultura del mexicano, aunque a veces esté escondido. El primo marido es un guerrero que está en lucha. Es además el encargado de reavivar la memoria de Laura y restaurar el tiempo para reintegrarse al pasado mítico con ella. Cito: no me dijo nada, pero yo supe que iba huyendo vencido. Quiso decirme que yo merecía la muerte y al mismo tiempo me dijo que mi muerte ocasionaría la suya. Andaba malherido en busca mía. La culpa es de los tlaxcaltecas, le dije. Él se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. Fin de la cita. Nacha, la confidente de Laura, en apariencia es solamente una cocinera, pero por el diálogo que mantiene con su patrona, se sabe que también pertenece al tiempo mítico y que conoce lo mismo que ella. La pertenencia temporal de los personajes afecta su modo de actuar frente a Laura. Nacha y Josefina juegan papeles opuestos. Mientras una es la confidente de la patrona, la otra es una chismosa que a menudo la delata con su esposo y su suegra. Nacha sabe quién es Laura y cuál es la intención del primo marido. Para Josefina, todo se reduce a la locura de su patrona. Dentro del cuento existe un narrador que describe el espacio en el que se realizan las acciones y se mueven los personajes. Detalla el ambiente que los rodea y habla de lo que estos desean, piensan. El narrador entonces cuenta la historia, pero también da cabida a la voz de las otras instancias textuales, ¿no? Él nos va a describir la escena de la cocina y a partir de ahí empieza el relato a funcionar. La diferencia entre la pertenencia histórica de los personajes dicta su modo de actuar frente a las transformaciones del tiempo. Y esto es evidente al final gracias a la intervención del narrador. Su figura omnisciente es empática solo con los personajes del tiempo de la conquista. Su función es contar lo que sucede en la cocina de la casa de los Aldamas y describir los movimientos de las dos mujeres que platican, sin dejar de lado que él también sabe lo que están esperando, ¿no? Esperan al primo marido y el narrador sabe para qué lo están esperando. Entonces, esta figura es un testigo de esa plática y del mismo modo que él se va enterando de lo que sucedió en el viaje a Guanajuato, en el bosque de Chapultepec, en el café de Tacuba, el lector se va enterando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un juego curioso el que hace Elena Garro.
Esa es una de las complicaciones en el estudio de este cuento, ¿no? La forma en la que los personajes dialogan entre sí, porque parece que tienen una conexión particular. Cito, me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre, pero yo, Nachita, no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. Por eso le platicaba de la conquista de México. Tú me entiendes, ¿verdad? Preguntó Laura con los ojos puestos sobre las cacerolas amarillas. Sí, señora. Y Nachita, nerviosa, escrutó el jardín a través de los vidrios de las ventanas. Fin de la cita. En la cocina, Nacha y Laura se comunican hablando. La señora le cuenta lo que pasó en los días que estuvo desaparecida. No obstante, cuando conversan sobre el tiempo de la conquista, solamente se dan la razón, porque ambas comparten el mismo conocimiento histórico. En el cuento, Laura solo logra entenderse con Nacha o con el primo marido, porque para los otros personajes no hay sentido en su forma de actuar, solamente hay locura. Cito, mamá, Laura le pidió al doctor la historia de Bernal Díaz del Castillo. Dice que eso es lo único que le interesa. La señora Margarita había dejado caer el tenedor. Pobre hijo mío, tu mujer está loca. No habla sino de la caída de la gran Tenochtitlan, agregó el señor Pablo con aire sombrío. Fin de la cita. Lo anterior deja claro que Laura, Nacha y el primo comparten el mismo contexto. La presencia del narrador permite suponer que él también de algún modo tiene esa conexión con los personajes. Esta complicada comunicación entre los personajes, el narrador y el lector quedará clara al final del cuento cuando el narrador toma la voz para contar el escape de Nacha, quien, ya sin Laura, se va de la casa de los Aldama porque su misión, que era ayudar a Laura en el tiempo presente para asegurarse de que el primo la encuentre, está completa. En el diálogo que entablan Laura y Nacha, el narrador y el lector encuentran también el reconocimiento de su propia pertenencia temporal, o bien de la herencia que esa pertenencia trae consigo y que se nos ha olvidado. Porque el cuento está diseñado para empatizar con Laura y con los personajes de la conquista y no con los personajes del tiempo presente. El narrador delimita el espacio de la cocina en la casa de los Aldama, donde se sitúa junto al lector para escuchar lo mismo que debe escuchar Nacha y para esperar con ellas la llegada del primo marido. Parece que en esa cocina solo existen la espera de las dos mujeres y la voz narrativa. Aunque la señora Margarita está arriba durmiendo, Laura y Nacha están seguras en un espacio que funciona como un umbral. Cito, ¿sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera, la noche desdibujaba las rosas del jardín y ensombrecía las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora. Yo soy como ellos, traidora, dijo Laura con melancolía. Fin de la cita. En La culpa es de los tlaxcaltecas, Elena Garro propone la abolición del tiempo convencional, insertando un tiempo mítico que corresponde al de la conquista de Tenochtitlan y que corre simultáneo al presente del relato. Esta irrupción permite la acción de los personajes que atraviesan ambos tiempos y altera la experiencia de cotidianidad de Laura, quien no se percata de este doble correr. En el otro tiempo, el de la conquista de Tenochtitlan, resulta ser un plano simbólico que únicamente tiene sentido para quienes lo conocen. La sangre del primo marido y los cambios de la luz son los elementos clave para la comprensión del relato. Hay 3 encuentros entre Laura y su primo marido antes de que llegue a la cocina. El primero sucede en el lago de Cuitzeo. En este encuentro también se abre un puente espacial, no solamente es temporal, porque el primo lleva a Laura a ver la ciudad destruida, es decir, la lleva desde Cuitzeo hasta la gran Tenochtitlan. En este momento, Laura recuerda su pasado, su familia y su traición. Cito, ¿y mi casa? Le pregunté, vamos a verla.
Me agarró con su mano caliente como agarraba su escudo y me di cuenta de que no lo llevaba. Lo perdió en la huida, me dije, y me dejé llevar. Sus pasos sonaron en la luz de Cuitzeo, iguales que en la otra luz, sordos y apacibles. Caminamos por la ciudad que ardía en las orillas del agua. Cerré los ojos, ya te dije, Nacha, que soy cobarde. O tal vez el humo y el polvo me sacaron lágrimas. Me senté en una piedra y me tapé la cara con las manos. Ya no camino, le dije. Ya llegamos, me contestó. Se puso en cuclillas junto a mí y con la punta de los dedos acarició mi vestido blanco. Si no quieres ver cómo quedó, no lo veas, me dijo quedito. Su pelo negro me hacía sombra. No estaba enojado, nada más estaba triste. Fin de la cita. El segundo encuentro será en Tacuba, donde Laura va en busca de su primo marido. Cito, desde la almohada oí las palabras de Pablo y Margarita y no eran sino tonterías. Lo voy a ir a buscar, me dije, pero ¿a dónde? Más tarde, cuando tú volviste a mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino un pensamiento a la cabeza, al café de Tacuba. Y ni siquiera conocí ese café, Nachita, solo lo había oído mentar. Fin de la cita. Para Laura, este encuentro dura solamente una tarde. Ahí ella ve su casa quemada y a su familia muerta, lo cual da testimonio de lo cruento de la guerra. Cuando regresa a casa de los Aldama, 2 días después, llega con el vestido quemado, una prueba más de su vuelta en el tiempo. El tercer y último encuentro tiene lugar en el bosque de Chapultepec. En el cuento, este será el encuentro más largo y el final. En el tiempo presente pasan semanas. No se sabe específicamente cuántos días Laura pasa desaparecida, pero ha sido tanto que los personajes del tiempo real la dan por muerta. Sin embargo, para ella no han pasado más que algunas horas. Aunque la duración de los encuentros es distinta en cada uno, todos tienen en común que Laura vuelve a las cruentas batallas que hicieron caer la ciudad. Su miedo la hace escapar del primo marido y de ese pasado terrible una y otra vez. Mientras él se va a la batalla, ella se queda sola y escapa hasta regresar al tiempo real. Cito, si mi primo no volvía, ¿qué sería de mí? Tal vez ya estaba muerto en el combate. No me importó su suerte y me salí de allí a toda carrera perseguida por el miedo. Cuando llegue y me busque, no tuve tiempo de acabar mi pensamiento porque me hallé en el anochecer de la Ciudad de México. Margarita ya se debe haber acabado su helado de vainilla y Pablo debe estar muy enojado. Un taxi me trajo por el periférico. ¿Y sabes, Nachita? Los periféricos eran los canales infestados de cadáveres. Por eso llegué tan triste. Ahora, Nachita, no le cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido. Fin de la cita. Un lector que conoce la historia entenderá cómo se va fraguando la instauración del tiempo que Garro denomina como verdadero. Ese al que pertenecen Laura, Nacha y el primo marido, y al que Garro nos invita a reconocer como parte de nuestra herencia. El tiempo está en constante cambio en este cuento. Lo que para Laurita y el lector es cuestión de horas, para los otros personajes se traduce en días o semanas de los que no se tiene noción porque el tiempo convencional no es importante para Elena Garro. Estos cambios son puentes tanto espaciales como temporales y están enmarcados por los cambios de luz que rodean a Laura. Cito, la luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito detrás. Así llegué en el lago de Cuitzeo hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven mil puntitos y uno sufre vértigo. Yo en ese momento miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante también recordé la magnitud de mi traición y tuve miedo. Quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí, se volvió único y perecedero
y no pude moverme del asiento del automóvil. Fin de la cita. Después de la fragmentación de la luz en el cuento, el pasado del relato se yuxtapone al tiempo presente y los dos corren paralelamente. Laura, Nacha y el primo marido tienen la capacidad de existir en ambos tiempos, pero solo están de paso en el tiempo presente. Su destino es regresar al tiempo al que han pertenecido siempre, ¿no? Y con esto, pues Garro nos quiere decir que recordemos, que validemos nuestra herencia, ¿no? Que la veamos. Déjenme ver. Uno de los puntos más interesantes en este cuento es la relación que la autora establece entre el amor y el matrimonio. De hecho, en su obra a menudo muestra matrimonios donde la mujer sufre y es infeliz y los opone a relaciones extramaritales donde el amor sí existe. Garro invierte la concepción tradicional del amor y su realización única y exclusiva en el matrimonio para exponerla como una condena que pesa sobre todo para las mujeres. El teórico literario Denis de Rougemont explica que en el siglo XII el concepto matrimonio entra en crisis y se separa de la idea del amor. Ambos se vuelven incompatibles porque el matrimonio obedece a la moral que impera social o religiosamente, mientras que el amor no admite ser influenciado por normas sociales. Garro parece estar consciente de este rompimiento semiótico entre el amor y el matrimonio, ya puesto de manifiesto en la literatura medieval, porque el cuento gira en torno al momento en que Laura recupera la memoria del otro marido al que está unida en un vínculo no occidentalizado y que por lo tanto está asociado al amor. Este cuento habla negativamente del matrimonio tradicional y Laura reconoce estar atrapada en su relación con Pablo, que es opuesta a la que recuerda tener con su primo marido. Esta visión un tanto negativa del contrato matrimonial se repite en otros cuentos de la Semana de Colores, como El Anillo, El Zapaterito de Guanajuato y ¿Qué hora es? Es una constante en la obra de Garro. Es muy interesante. En su matrimonio actual, Laura es una posesión de Pablo, un objeto que él puede usar y ajustar a su conveniencia. Ella está sometida a su vínculo y el primo marido viene a rescatarla de esta unión, que es además un acto de traición, porque este nuevo matrimonio es consecuencia del olvido. Restaurar la memoria histórica de Laura, que Garro magistralmente empata con la memoria histórica de México, será también restaurar el verdadero amor. En el cuento se insiste entre el paralelismo que existe entre sus dos maridos. Cito: es verdad que se le parece, Nacha. A los dos les gusta el agua y las casas frescas. Los dos miran al cielo por las tardes y tienen el pelo negro y los dientes blancos. Pero Pablo habla a saltitos, se enfurece por nada y pregunta a cada instante: ¿en qué piensas? Mi primo marido no hace ni dice nada de eso. Fin de la cita. Así, el primo marido estará asociado al amor verdadero, en tanto que Pablo funcionará como un obstáculo para los amantes. Hasta que Pablo se retira, Laura y el primo marido pueden irse juntos. Pablo parece una extensión del primo y ambos comparten el mismo estatus de marido, pero Garro hace una distinción importante al caracterizar negativamente el matrimonio occidental con Pablo y validar el matrimonio ancestral de Laura con su primo marido, cuyas características son positivas. Cito: cuando se enoja me prohíbe salir, a ti te consta. ¿Cuántas veces arma pleitos en los cines y en los restaurantes? Tú lo sabes, Nachita. En cambio, mi primo marido nunca, pero nunca se enoja con la mujer. Fin de la cita. Las protagonistas de la obra garriana encuentran el amor y se realizan solo fuera de la ley matrimonial. Así, la autora critica y expone lo que ahora conocemos como el mito del amor romántico, pero que curiosamente ella ya exploraba en su obra desde hace mucho tiempo. Para el momento en que Laura y Nacha están en la cocina, la regeneración del tiempo que los personajes han estado esperando y que les da su razón de ser está a punto de suceder. Mientras el tiempo mítico se acerca y las cosas y los seres regresan a donde pertenecen, Laura, Nacha y el narrador dialogan, recuerdan y reflexionan sobre lo sucedido. La mentalidad orientada a lo maravilloso
propia de nuestro pasado indígena, impera sobre la visión occidental del mundo de la que Garro a menudo se burla o simplemente desecha por considerarla limitada. Por esta razón, ella crea una realidad alterna en la que el tiempo y el amor son una misma cosa. La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento que tiene como referente lo mexicano. En él, la autora explora la realidad y el papel de las mujeres en el mundo, todo enmarcado en un ambiente que rebosa de elementos fantásticos. En la literatura garriana, específicamente lo que refiere al tratamiento del tiempo, es un caso particular porque es a la mexicana y está basada sobre todo en la concepción del tiempo prehispánico. Elena Garro afirma, cito, no me considero original. Me ha interesado sobre todo tratar el tema del tiempo porque creo que hay una diferencia entre el tiempo occidental que trajeron los españoles y el tiempo finito que existía en el mundo antiguo mexicano. Fin de la cita. Aunque en realidad no importe si estamos hablando en términos de género, del realismo mágico o de lo real maravilloso, sí podemos afirmar que la obra de Garro está directamente relacionada con la concepción de mundo previa a la conquista y que sobrevive hasta la actualidad. Esta concepción permite a su lector comprender la existencia de lo sobrenatural en armonía con lo cotidiano y nos convierte en una especie de receptores ideales para estos cuentos. Es decir, Garro nos habla directamente a nosotros, los herederos de nuestra propia historia, ¿no? La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento muy complejo y muy hermoso. Va más allá de solo retomar un episodio histórico. Garro no solo reinterpreta el hecho histórico, sino que nos demuestra que el pasado sin reflexión puede convertirse en una herida abierta que sigue sangrando en el presente. Garro nos da también la cura definitiva, hacer memoria. La escritora parece afirmar, pues, que la memoria histórica es fundamental porque nos permite comprender quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y cómo hemos llegado hasta aquí. Conocer nuestra historia nos dará una guía para tomar mejores decisiones y construir un futuro más estable donde se valore y se preserve nuestra cultura. Finalmente, considero que reflexionar la historia desde su representación en la literatura puede darnos un punto de partida para el diálogo y el debate de temas tan complejos como el de la conquista. Leer textos como La culpa es de los tlaxcaltecas nos permite conectar con nuestras raíces, comprender quiénes somos como nación, fortalecer nuestro sentido de pertenencia y nos brinda además una visión más completa de nuestra propia historia. El cuento que hemos revisado nos invita a reflexionar, cuestionar y formar nuestras propias opiniones. La literatura se presenta entonces como una forma de preservar la memoria colectiva y además como una forma de ejercitar nuestro pensamiento crítico. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estas aportaciones tan interesantes, estas perspectivas acerca de la obra de Elena Garro, que claramente sigue siendo una autora fundamental, yo creo, pilar en la pues ya ni siquiera, no solamente en la literatura mexicana o latinoamericana, sino también en estas cuestiones como más de la cultura, del acercamiento a la historia que se puede tener, esta sensibilidad que hay acerca de cómo vamos a recordar nuestro pasado, cómo podemos reconciliarnos, reconstruirlo también, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ahora que tenemos los micrófonos abiertos para cualquiera que quisiera comentar algo, preguntar algo, tener un comentario más que una pregunta o una pregunta más que un comentario también. Adelante, estamos aquí al pendiente. Si gustan levantar su mano o intervenir directamente, también es posible. Mientras tanto, mientras se animan, a mí me gustaría como preguntar algunas cosas que luego me fueron surgiendo aquí durante la charla. Es acerca, por ejemplo, de este concepto de la zozobra de Emilio Uranga, en el que pues parece que nosotros como mestizos mexicanos
modernos hasta cierto punto, parece que como que seguimos arrastrando de alguna manera o actualizando esta como doble raíz que se tiene en México, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, pues desde los estudios históricos se ha visto, desde las humanidades en general, ¿no? Se ha visto como esta idea de la doble identidad del mexicano que es, que tenemos nuestra raíz como pueblo originario, pero que también al mismo tiempo pues tenemos este, esta especie como de paternidad forzada de las culturas europeas, porque también no quisiera decir nada más que de la española, sino que creo que en general ahorita como la cultura europea eh, sigue siendo parte de nuestra doble raíz. Y, y a mí me gustaría saber, por ejemplo, ahorita cómo se está abordando esto si se está abordando esta especie como del concepto de la zozobra, si se está abordando en la literatura contemporánea o fue algo que quedó en el boom latinoamericano y que ya no se está como que considerando. ¿Cree usted, doctora, que sigue siendo como una beta rica o ya medianamente explotada como tema, ¿no? O sea, esta idea de la doble naturaleza o de la doble raíz de lo mexicano? Bueno, literariamente creo que ya está un poquito más quieta el agua, ¿no? Sin embargo, la relectura de estos textos siempre nos lleva a plantear, ¿no? Esta dualidad. Creo que sigue activa, muy activa, social y políticamente, ¿no? Está ahí como bien latente, pero creo que textos más actuales hablan también de estas cuestiones sobre nuestra identidad, sobre nuestra pertenencia, ¿no? Hay muchas novelas que lo siguen abordando. Mm, no sé si me quedé congelado yo o se quedó congelada la doctora. Sí, ya. Ah, ok. Sí, yo sí te escucho, mano. Ah, ok, gracias. Gracias, Marco. Sí me quedé, qué caray. No, esperemos que pueda reconectarse pronto. Igual, les recuerdo, estamos aquí eh, participando todos. Este seminario sí es de divulgación, pero también es importante pues conocer sus puntos de vista, conocer sus inquietudes, las inquietudes de todos respecto a estos temas. En general, yo creo que pues, por lo que se ha visto en la charla que nos ha dado la doctora, pues esta obra de Elena Garro, al parecer nos está interpelando nuevamente a ciertos temas que parecían, aunque dice que se desconectó de su sesión. A ver. Dicen que algo se le desconectó en su sesión. Esperemos que se vuelva a reunir con el mismo enlace. Ok. Se lo vuelvo a mandar, pero pues lo tiene aquí luego. Sí, para no perdernos su respuesta, caray, yo me quedé así en ascuas de, bueno, ¿y qué nos va a decir sobre la literatura contemporánea? O sea, yo creo que también hay, ya que regrese, creo que la idea es preguntarnos justamente, o sea, esta influencia que ha tenido Elena Garro, no solamente en, 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 en la literatura contemporánea, porque a lo mejor ya está más calmado el tema de la mexicanidad, así como bien entre comillotas, parece ser por lo que alcancé a escuchar de la doctora, como que parece que es un tema como que ya un poco más relajado, pero a lo mejor creo que sería importante también retomar
la aportación o la innovación que pudo haber tenido y que puede seguir teniendo la obra en general de Elena Garro acerca de estas problemáticas sociales que todavía están como muy vigentes, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la colonialidad, el rescate de la cultura originaria, la rememoración y la rememoración de todo este tipo de, de eventos o de episodios históricos de nuestro país de otras naciones que también han sido conquistadas, que fueron conquistadas. Creo que me parece muy importante que a lo mejor me parece que a lo mejor desde la obra de Elena Garro, pues estuvo esa innovación, ¿no? Como que tratar de referir esos eventos, no solamente como decía la doctora al principio, no, o sea, no referirlo solamente desde los estudios históricos que pues se limitan a los documentos oficiales bueno, y por oficiales me refiero a los documentos que existen acerca de esos eventos históricos, que son pues a los que muchas veces los humanistas, los historiadores, son los que se vuelven como su objeto de estudio o sus casos, ¿no? De investigación. Pero me gustaría saber si acaso la obra de Elena Garroca, seguramente sí, pero me gustaría saber cómo es que ha tenido ese impacto, la obra de Elena Garro en nuestra apreciación de estos temas. Me parece que la doctora tiene algunos problemas para conectarse, pero a ver, me está diciendo que lo está intentando, entonces seguimos aquí al pendiente. Eh, Les recuerdo que esta es nuestra tercera sesión del seminario de divulgación del doctorado de humanidades, y pronto estaremos. Me dice que está desconectada del internet, va a poder a ver si puede usar sus datos. A lo mejor tuvo ahí un problema de conectividad con el internet, que a todos nos pasa. No, no siempre, ¿no? Ningún grado académico nos exime de ser víctimas de los caprichos de la tecnología, a la cual tenemos que honrar porque no la entendemos, básicamente. Y bueno, también un comercial, también la siguiente sesión va a estar a cargo del doctor Luis González Rojo. Miren, aquí está ya la doctora. ¿Y qué tal, doctora, de nuevo? ¿Mm? ¿Sí se conectó? No, no la veo. Como que entró y salió. Caray. Aquí, caray. Bueno, les comentaba, en noviembre pues, vamos a tener la participación del doctor Luis González Rojo. Él es doctor de aquí del doctorado de humanidades, también él es especialista en historia, especialista en literatura medieval, en filosofía medieval. Entonces parece que nos va a traer algunas cosas muy interesantes. Él, nos llevó ha llevado a los estudiantes que tiene a cargo. Aquí está de nuevo. Hola, perdón. Hay un poquito de ruido, perdón. No sé si me ¿Qué? escuchan bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Ok, bien. Gracias. perfecto. Sí, una disculpa, no sé qué sucedió con mi internet, entonces ya, estoy Siempre, conectada en el teléfono. siempre nos pasa a todos algo así. No te preocupes, Sí, no me preocupes, doctora. Sí, bueno, para recordar y retomar un poquito el hilo de la conversación, tú preguntabas sobre cómo es cómo ha sido ahorita el impacto de la obra de Elena Garro justamente en estos temas, pues, que a lo mejor parece que ya están un poquito más calmados sobre
sobre la memoria histórica, sobre la identidad nacional. O sea, a lo mejor puede ser un poco más calmados, pero que han sido impactados o tienen todavía la marca como de inauguración que le dio Elena Garro, cómo lo están tratando ahorita desde la literatura y desde los estudios literarios también, ¿no? Ujú. Sí, creo que siempre es muy interesante estas vistas al pasado, ¿no? Esta idea de volver, de resignificar eventos que son importantes o fundamentales en nuestra historia, ¿no? Creo que hay muchos textos, muchas novelas que tratan como de, como de absorber, ¿no? Estas historias o estos episodios que forman parte de la historia. No sé, pienso, por ejemplo, en Cristina Rivera Garza, esta novela Nadie me verá llorar, que es una novela muy interesante porque retoma historias de este hospital psiquiátrico tan famoso que era la Castañeda, ¿no? Claro. Que en su momento fue un shock ver a los pacientes, ¿no? Su posterior demolición, la liberación de estos pacientes, o sea, ir siempre hacia el pasado es una buena beta de material literario y creo que es también una especie de conducta humana, ¿no? Regresar al pasado y yo creo que verlo desde la literatura, ¿no? Desde los personajes de un cuento, de una novela, nos ayuda a comprender muchísimo sobre estos episodios de una manera muy distinta a la que lo haríamos solamente con los documentos formales, ¿no? Creo que hay una necesidad de ponerlo en una narración literaria para poderle imprimir sentimientos, sensaciones, ¿no? Símbolos que nos permitan como lectores avivarlos un poquito más, ¿no? Y creo que pues también depende creo que mucho de la perspectiva, ¿no? Hace poquito vi que hay una novela sobre Hernán Cortés, creo que es de este año, si no del año pasado, está escrita por un español, ¿no? Entonces, ya se me acaba de olvidar el título, pero bueno, eso me hizo pensar, ¿no? También cómo estas figuras, aunque han pasado siglos, están presentes todavía en nuestro imaginario, ¿no? Y tenemos la necesidad de revivirlas. En algún momento alguno de mis alumnos me dijo, ya superen la conquista, ¿no? Ya pasaron 500 años, o sea, ya hay que superarla. Y yo decía, no lo sé si podríamos superarla o si más bien vale la pena seguir analizando nuestra historia, seguir regresando una y otra vez, sobre todo en textos literarios, ¿no? El cuento del que les hablé en algún momento, La noche de la Coatlicue, es del 2007, más o menos, entonces es actual, por decirlo de alguna manera, y retoma a esta figura divina, ¿no? Estos dioses prehispánicos. También hay una novela padrísima, que es La panza del Teposteco de José Agustín, que retoma a los dioses y los trae de alguna forma al presente a interactuar con personas de este presente, ¿no? Entonces, creo que siempre va a existir la necesidad de regresar al pasado, sobre todo para eventos tan enormes, tan fundamentales como la conquista, nuestras religiones originarias, etcétera, ¿no? No sé si más o menos. Ay. Sí, claro, por supuesto. Creo que podría ser el libro que se llama Hernán Cortés, Noches Tristes, Días de Gloria, de Manolo Palomares. Me parece que es el al que se refería la doctora, que sí, bueno, está escrito por este español, Manolo Palomares. Sí, claro. Y fíjate, algo muy interesante de lo que menciona la doctora es que esta línea entre la ficción y la historia también es como que muy borrosa, ¿no? O sea, Claro. sí tenemos como que los documentos, como dices, los documentos formales, pero finalmente, pues esos documentos siempre van a estar, aunque sean ahí objetos ya acabados, parecería que son como, o sea, que están abiertos, pues que son documentos que se abren
a nuevas interpretaciones, a nuevas lecturas, desde, desde nuestras perspectivas, a nuestros ojos, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, de Elena Garro me llama mucho la atención lo que mencionaba de como este uso o esta inclusión o integración de cuestiones tradicionales, mitológicas de las culturas originarias. Creo que también eso ha sido como parte de las innovaciones, ¿no? Que tenía Elena Garro en sus textos, que antes como que pues, a lo mejor no se hacía tanto. Y, Ujú. y que es muy irónico, pues como decía Ambroise Bierce, que dice, todo pueblo todo pueblo tiene una mitología que se contrapone a la historia oficial que se inventa después. O sea, Así es. también es como una especie como de narrativa fantástica, pero aterrizada en documentos y en hechos reales, ¿no? Entonces, me hace muy bonita esa idea de incluir como elementos mitológicos, elementos eh, culturales, literarios, místicos, religiosos, en este tipo de narraciones que intentan como de alguna forma dar cuenta de una narrativa histórica también, ¿no? Sí, así es. Y nos hablan directamente, ¿no? Porque bien que mal, nosotros tenemos todavía esa conexión, ¿no? Con nuestras tradiciones, con palabras en nuestro español que nos acercan a ese origen y que lo estamos viviendo día con día, ¿no? Nuestras monedas nada más, o sea, ahí está nuestro calendario azteca, etcétera. Siempre estamos conectados a esa raíz y leer este tipo de textos, pues nos habla directamente, ¿no? Por ahí decía Alfonso Reyes que esa era nuestra tradición y que no renunciáramos a ella, ¿no? Porque nosotros era, es nuestra, ¿no? Y es bella, entonces no debíamos renunciar a ella y creo que eso es padrísimo cuando lees este tipo de textos que te llevan a otras épocas que no necesariamente puedes experimentar en los textos históricos formales, aunque evidentemente la historia y la literatura pues comparten muchos de sus términos, ¿no? Y eso te habla, por supuesto, de la cercanía que tienen y de lo que están tratando de hacer, ¿no? Que es mantenernos conectados a nuestra raíz, a nuestra historia. Ujú. Claro, sí, pues es exactamente esa parte como de, luego a veces como que nosotros como estamos tan embebidos o tan acostumbrados a este tipo de tradiciones que están como tan frente a nuestros ojos, pues que no las vemos, ¿no? Porque estamos construidos a partir de ellas, ¿no? Pienso, por ejemplo, esta cuestión de los altares, ¿no? O sea, todo el mundo como que pues, lo hacemos en casa como en automático y es como de, bueno, se nos olvida pues que también es una forma de conectarnos con ciertas tradiciones, ¿no? Eh, eh, y yo creo que sí, a lo mejor esta idea de tratar de integrar, eh, de reactualizar de alguna manera todo este tipo de tradiciones a través de la literatura, pues sigue, como decía usted, o sea, siempre es un buen recurso, siempre es un buen recurso y ya ahora sí que ya nada más dependerá de las habilidades del escritor, el si lo hará Así es. bello o la intención que le va a dar, ¿no? Claro. Así Este, es. parece que, no, bueno, quisiera preguntarle si alguien más tiene algún comentario, alguna participación, alguna pregunta que quiera hacerla. Aprovechenla porque es la especialista, entonces sáquenle todo el provecho que puedan, porque luego ya vamos a batallar un poco. A ver si, Marco, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas Gracias por tardes. la conferencia, estuvo muy interesante. Gracias. Serían básicamente dos preguntas. Una, Sí. si en tu experiencia te has encontrado con lecturas discrepantes o contrastantes como la que acabas de hacer, específicamente de este cuento. También un poco pensándolo como en la historia ya que tiene el relato desde el 1960, y si la crítica ha tenido distintas opiniones,
Y otra, si se inserta este cuento en algún proyecto más grande, si se compara con otros cuentos o con otros libros de cuentos, sería eso. Am, pues no hay como muchos desacuerdos en la crítica a la obra de Elena Garro. Como la mayor parte de la crítica coincide en que es una escritora fabulosa que hace una innovación muy grande en su forma de narrar y sobre todo en el tratamiento del tiempo, porque ella juega mucho con esta idea del tiempo que marca el reloj, ¿no? Como nosotros lo experimentamos, el paso del tiempo tal cual nosotros lo conocemos, Elena Garro casi siempre lo va a trastocar y va a ser un tiempo que se mueve, que se estira, ¿no? Que se repite incluso. Entonces, no hay muchas discrepancias en la crítica, sobre todo el problema con la crítica a la obra de Elena Garro tiene que ver mucho con su vida personal, ¿no? Con sus relaciones, de pues sí, personales con su marido, que es Octavio Paz, su ex marido, ¿no? Y todo pues el chisme alrededor de ella, ¿no? De Elena Garro. Fue una persona bastante, eh, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó. Uh, co iba a decir conflictiva, pero no, fue una mujer bastante disruptiva, cuya vida personal a veces le gana a la crítica, ¿no? Entonces, la mayor parte de la crítica literaria se centra en analizar los personajes de sus textos a partir de su vida personal, ¿no? Y qué conexiones pueden hacer. Incluso hay quienes buscan, ¿no? Trazos de Octavio Paz en sus textos, ¿no? Y dicen, no, pues es que claro, habla mal del matrimonio porque pues ella le fue muy mal con Octavio Paz, ¿no? Y Pablo es Octavio Paz y está criticando a Octavio Paz en la figura de Pablo, ¿no? Entonces, la crítica se centra mucho en eso. Ese fue un problema que tuve yo para la tesis del doctorado, que hay una necesidad de que se escriban textos que hablen de los cuentos y de las novelas de Garro y que no lo lleven hacia afuera, hacia su vida personal, ¿no? Me parece que Félix Beltrán es el último escritor serio que ha catalogado y que ha analizado la obra de Elena Garro. Tiene un libro, una antología, sus obras de Garro, y él habla justo de eso, ¿no? Él sí habla de la obra como tal, de los textos como tal. Entonces no hay muchas discrepancias y ya se me olvidó tu otra pregunta, perdón, discúlpame. ¿Me la No, no te repites, por favor? preocupes. Que si este análisis estaba insertado en un proyecto más grande de una comparación con otros cuentos o con la temática, eso. No, gracias. Sí. No, en realidad no hay proyectos así como que traten de analizar las propiedades de los textos de Elena Garro, como te comentaba, sobre todo el tiempo, que es algo que llama mucho la atención en los textos de Elena Garro, todos los elementos fantásticos a los que ella recurre, pero siempre se llega como al lugar común. En lo que se trata de sus personajes femeninos, siempre los van a comparar con ella misma, con Elena Garro, y a sus personajes masculinos los van a comparar con algunas escritores como Adolfo Bioy Casares, con quien se dice que tuvo ahí un romance, y con Octavio Paz, ¿no? Entonces la crítica se centra mucho en eso. Muy pocos estudios hacen estos análisis o estas comparaciones que yo creo que son mucho más interesantes, ¿no? Que cualquier otra cosa. Y pues yo, por ejemplo, en mi tesis intenté dejar de lado toda esa línea y estudio el amor, ¿no? La narrativa cruzada por lo amoroso, que creo que Elena Garro en sus cuentos y en sus obras siempre hay una línea de lo amoroso, de la búsqueda del amor como motor para que sus personajes se muevan, ¿no? Justamente acá en La culpa es de los tlaxcaltecas, es el amor verdadero lo que va a restaurar la historia o la memoria o el tiempo. Entonces,
no hay un proyecto así grande del que yo tenga noticia, solamente Félix Beltrán es el que creo yo que tiene más objetividad a la hora de analizar la obra en general de Elena Garro, y además hace una antología muy bonita, muy bonita. Hay otra estudiosa de Elena Garro, que es Patricia Rosas Lopategui. Tiene una obra muy grande acerca de Elena Garro, y ella en general no analiza los textos, más bien se dedica a reivindicar la figura de Elena Garro, ¿no? A recuperar sus obras y a decir, mira, además de obras de teatro, además de cuentos, además de novelas, Elena Garro también era una buena periodista y tiene estas entrevistas y estos textos. Entonces, ese es más bien lo que yo observo, lo que veo con lo que me preguntas. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Creo que sí es muy importante lo que esta pregunta que hace Marco, justamente en el sentido de también, para a lo mejor marcar una área desatendida de las humanidades o de los estudios literarios en general, porque pues sí, o sea, pareciera que está, como dices, o sea, luego la figura de Elena Garro parece que luego está opacada por su ex, y pues qué triste, ¿no? Hace Sí. poco estábamos aquí en la Universidad de Guadalajara, en la cátedra Julio Cortázar, que fue el 30 aniversario de la cátedra, y pues obviamente estaban ahí hablando acerca del boom literario en Latinoamérica, y pues estaban los grandes nombres masculinos de García Márquez, de Carlos Fuentes, eh, y por ahí le preguntaban a las poetas, a las escritoras invitadas, así como de, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido más presencia femenina en el boom literario? Y es como, las mismas escritoras se sacan, es como que, pues es que sí hay, ¿no? O sea, simplemente Exacto. sí hay, nada más que hay cuestiones a lo mejor, pues no sabemos si socioculturales o sociopolíticas que enmascaran toda esta línea de investigación, pero pues hay mucho, ¿no? O sea, hay mucho por ejemplo, pensando nada más así como en estas como líneas de investigación posibles, pues, o sea, como las innovaciones, o sea, con lo que mencionabas al principio, ¿no? O sea, esto de por qué no se considera ella misma como Precursora. perteneciente, un miembro o una representante del realismo mágico, siendo que el realismo mágico en nuestro país pues es una de las grandes como géneros, ¿no? Bueno, ¿y por qué ella no se identificaba con eso si a todas luces parece que es una precursora, ¿no? O sea, no se Así identificaba es. con eso porque todavía no existía ese nombre, pero ¿qué fue lo que le abonó a ese movimiento? O sea, sí hay mucho que investigar, ¿no? Así es. Justo para mí fue muy frustrante ir a realizar la tesis, porque yo pues quería entrarle de lleno a los cuentos, ¿no? Ese era mi interés. Mi único interés era estudiar los textos, y me pedían que hiciera como una revisión de lo que la crítica dice de Elena Garro, y llegaba un punto en el que ya estaba yo pues muy enterada, ¿no? De los chismes y de las peleas y de los sombrerazos con su exmarido, y no había en realidad muchos análisis sobre el texto o sobre los cuentos, ¿no? Sino que los usaban como mucho de pretexto para justamente, como dices, cuestiones sociales, culturales de nuestro país, para decir que las obras de Elena Garro, pues sí, muy bonitas y todo, pero eran producto del despecho, ¿no? Del despecho femenino. Entonces, sí es muy triste que a las escritoras mujeres se les cuestione eh, sus intenciones al escribir, ¿no? O que se les juzgue porque si escriben algo un poquito más atrevidón o subido de tono, pues entonces pareciera como que estamos ventilando nuestras propias experiencias, ¿no? Y no necesariamente pasa eso con los escritores, con los hombres. Entonces, las mujeres cargan este doble
problema y Elena Garro es pues víctima de su leyenda negra y básicamente pues a eso se ha dedicado a la crítica durante muchos años, ¿no? Entonces, ojalá que pudiéramos leerla y olvidar su historia, dejarla de lado, su historia personal y meternos a los textos nada más. Claro, claro, bueno, pues ahí tenemos ahí, para los investigadores futuros o presentes, pues toda una línea, toda una gama de obra que se puede analizar, reivindicar, así como, justamente como, a lo mejor como el mismo ejercicio que hizo Elena Garro sobre la Malinche y tratar de reivindicar, es como que, bueno, así, socialmente el colectivo la tiene como la traidora, pero a ver, vamos a revisar qué es lo que está pasando con sus acciones, cuáles fueron sus motivaciones, cuáles son ajá, o sea, su papel, ¿no? Cuál es su función, su personalidad, ¿no? Así es. Su acción, o sea, su función en todo esto. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Elena, ¿no? Exactamente. Tratar de sacarla de ahí, de ese panfleto de chisme telenovelero, ¿no? De las notas de farándula para hablar de su obra, ¿no? Exactamente, porque sí, a menudo así la crítica la abordaba, ¿no? Emanuel Carballo, que es uno de los grandes críticos literarios de este país, él decía, ¿no? En Testimonio sobre Mariana, que es otra novela de Elena Garro, él hacía como la cuenta de quién era Octavio y le cambiaba el nombre al personaje, no le decía, yo no me acuerdo cómo se llamaba la verdad, pero le decía Octavio. Y Elena Garro le dijo, no es una reinterpretación de mi historia, no estoy haciendo, o sea, no está Octavio ahí presente. Y él dijo, sí, no me importa, yo veo a Octavio, ¿no? Aquí está Octavio Paz. Entonces, imagínate cargar con ese estigma, con cuentos y novelas tan increíbles como los que tiene Elena Garro, es una gran tristeza. Claro. No, pues qué horror, qué horror. Pero bueno, sí, vayámonos con una nota un poco más amena, pensando en que hay mucho que hacer, ¿no? Todavía. Así es. Claro. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, si no hay algún otro comentario, me gustaría agradecerle a la doctora Mari Carmen en nombre de este seminario de difusión y de investigación, pues por su participación, por su tiempo, por sus notas, por sus comentarios, y por darnos a abrir esta nueva perspectiva acerca de una escritora, periodista, de una figura femenina tan importante en nuestra sociedad como lo es Elena Garro. Agradeciéndole también a todos ustedes por su participación, por su asistencia, y cualquier cosa, bueno, pues estaremos próximamente en la siguiente sesión del seminario, allá por noviembre, los 20 de noviembre. Esperemos aquí próximamente el nuevo cartel para la siguiente sesión. Está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mari Carmen. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde, que tengan un bonito mes y nos estaremos viendo por acá en noviembre. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.